Gloria al Señor. Es una bendición, amados, pues, seguir juntos adorando a Dios y exaltando su nombre. Te invito a que me acompañes el día de hoy a la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 3, verso del 1 al 12. Ezequiel, capítulo 3, verso del 1 al 12. Este mes de agosto queremos comenzar una nueva serie donde estaremos estudiando 5 cosas principales, 5 principios principales para la transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. 5 principios bíblicos que Dios quiere hablarnos para la transformación. Y comenzamos hoy con el primer estudio de este mes de agosto. Y dice Ezequiel capítulo 3, verso del 1 al 12. Y él me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, y ve, habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me dio a comer el rollo. Entonces me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Me dijo además: Hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla incomprensible y lengua difícil, sino a la casa de Israel. Tampoco a pueblos numerosos de hablas incomprensibles y lenguas difíciles, cuyas palabras no puedes entender, sino que te he enviado a ellos. Ellos te escucharán. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Entonces me dijo: Hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, y escúchalas atentamente. Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles: escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor Dios. Entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. Oremos. Padre, gracias por tu palabra hoy. Queremos escucharte. Queremos escuchar tu voz, porque la revelación de tu palabra alumbra nuestro camino. Abrimos hoy nuestro espíritu, nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de ti y lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este libro de Ezequiel hemos hablado de él en algunas ocasiones. Hemos hablado mucho del profeta, de las situaciones que vivía el profeta, de un pueblo que había sido llevado cautivo hacia una nación extranjera. Un pueblo que había perdido todo, un pueblo que perdió sus casas, sus sueños y su futuro. Específicamente este pueblo es un pueblo que por años se caracterizó de ser guiado y dirigido por Dios. El pueblo israelita, amado, mucho antes, en la época de Abraham, de Jacob, cuando salieron de Egipto y llegan a la tierra prometida, fue un pueblo que pudo asentarse y pudo crecer. Y pudo crecer porque, entre varias cosas, primero, Dios estaba con ellos. Y segundo, Dios los cuidaba. Y los cuidaba de sus enemigos. Los cuidaba de los que estaban a su alrededor. Pero tercero, había algo importante en aquel lugar. Y era que no había ninguna otra potencia militar cerca de ellos. No había ningún imperio poderoso cerca que les pudiera amenazar. Pero cuando los años pasan y surgen imperios tan poderosos como los persas, más que nunca el pueblo tenía que mantenerse fieles a Dios. Más que nunca tenían que mantenerse firmes en Dios, porque su enemigo era muy grande, porque su adversario era muy poderoso. Entonces ya las fuerzas de ellos no eran suficientes. Ya no podían
depender de su capacidad militar. Más que nunca tenían que depender en Dios. Tenían que depender en ser fieles a Dios. Pero no fue el caso. El pueblo no fue fiel. El pueblo se alejó. El pueblo dejó y dio la espalda a lo que Dios le había hecho. Y lo que trajo como consecuencia es que terminaron siendo conquistados y esclavos en otra ciudad, en otro imperio. Uno de esos imperios los derrotó. Ese es el contexto en que el profeta está hablando. Es el tiempo que está hablando. Y un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, un tiempo diferente. Que sabes que lo más importante es que el pueblo necesitaba era nuevamente la palabra de Dios. El pueblo estaba perdido. El pueblo estaba dividido. El pueblo perdió la esperanza. La gente no sabía dónde ir. Y en tiempos difíciles se necesita escuchar la voz de Dios. Cuando las cosas se pierden, cuando las cosas fallan, necesitamos escuchar la voz de Dios. Lo primero que vamos a estudiar en este mes de agosto, la primera cosa que necesitamos en nuestras vidas para una transformación, para una renovación, es las Escrituras. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Es la voz de Dios. Son sus promesas diciéndome qué hacer y cómo hacerlo. Esa es lo primero que vamos a ver. El profeta es un hombre llamado por Dios. Un hombre llamado por Dios a hablar la palabra de Dios. No un hombre que habla sus propias palabras, sino un hombre que habla las palabras que vienen de Dios. Por lo tanto, estos versos que leímos es el inicio del ministerio de Ezequiel. Y viene el Señor a decir, hijo de hombre, comienza a escucharme. Y sabes, desde el principio Dios comienza a dejar claro la diferencia, y cuando siempre llama a Ezequiel hijo de hombre, siempre deja clara la diferencia entre los hombres. Y es el ser divino diciendo, escúchame. Es el mismo Dios diciendo, hijo de hombre. Eso significa tú con tus imperfecciones, tú con tus pecados, tú con tus problemas, aún así te quiero hablar. Escúchame, hijo de hombre. Escúchame. Toma este rollo y cómelo. Entiende primeramente, amado, a quién Dios le está hablando y quiénes eran el receptor de la palabra. ¿Quién es el hombre que está recibiendo la instrucción de Dios? Viene Dios y le dice al profeta del verso 1 al 3, hijo de hombre, come este rollo, cómetelo. ¿Qué rollo estamos hablando? Pues el rollo de la historia de Israel, las escrituras hasta aquel momento, la ley, la Torá, que se escribía en rollos. Entonces en aquel momento viene Dios a decir, en tiempos de dificultad, cómete la palabra, cómete las escrituras, para que empieces a entender cómo yo pienso, para que empieces a ver las cosas como yo las veo, dice Dios, para que conozcas quién es el que te habla. Amado, si tú no empiezas a conocer a alguien, a invertir tiempo con alguien, si no empiezas a estar tiempo a solas, si no empiezas a conocer lo que hace esta persona, es imposible saber sus gustos, sus deleites o lo que no le gusta. Lo mismo es con Dios. Un pueblo que estaba derrotado necesitaba urgentemente escuchar la voz de Dios. Sabes, hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de similar esto, cómete la palabra. Porque comerte, devorarla, es mucho más que simplemente lee la palabra. ¿Sabes? Los reyes en aquella época, para llegar a ser reyes, debían tomar los rollos y escribirlos y hacer una copia. Porque de esa manera estaban aprendiéndose la palabra. Al copiarlo de un lugar a otro, aprendían lo que estaba escrito para luego hacerlo. Pero para este pueblo,
Dios le dice, ustedes necesitan más que esto. La libertad se los da algo más que leer. La transformación en nuestras vidas viene como consecuencia de más que leer. Hay personas que simplemente abren una Biblia y pueden leer. Pero lo que Dios está mandando al profeta es, abre tu boca y cómetelo. Devora cada parte de las Escrituras para que sea parte de ti. Ejemplos similares, por ejemplo, David en el Salmo 19:10. Dice el Salmo 19:10, deseable más que el oro, sí, más que mucho oro fino, y más dulce que la miel y el destilar del panal. Esa es la descripción que está haciendo David de la palabra. Es miel como un panal y como oro fino la palabra de Dios. Jeremías dice Jeremías capítulo 15, verso 16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Esto es otro profeta. Y tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Vemos tantos siervos de Dios y tantos profetas que vivieron en épocas de crisis, en tiempos difíciles, pero amado, no solo vivieron cerca de Dios, entendieron el cambio, entendieron la transformación, porque encontraron el deleite de comerse la palabra de Dios, el deleite de alimentarse de la palabra de Dios. Yo no sé cuál ha sido tu experiencia, por ejemplo, los martes en la noche cuando venimos a buscar la palabra. Pero empezamos a entender ciertas cosas y empezamos a buscar y comienza hambre de la palabra. Es cuando empiezas a indagar y es más que leer, es más que simplemente abrir una palabra, es entender lo que hablo, es hacerlo parte de mi vida lo que estoy leyendo. Así que estos hombres de Dios empezaron a entenderlo, pero mira la diferencia de lo que comienza a decir, por ejemplo, el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 10, verso 9. Dice entonces, fui al ángel y le dije que me diera el libro. Él me dijo, tómalo y devóralo. Una vez más, tómalo y devóralo. Es mismo Dios diciendo, toma el libro, pero devóralo, cómetelo. Pero escucha bien, te amargará las entrañas, pero tu boca será dulce como la miel. Te amargará las entrañas, pero será dulce al paladar. Es lo mismo que le estaba pasando aquí al profeta. El profeta dice que cuando se comió la palabra, a su paladar era dulce, pero a sus entrañas, a lo más profundo de él, fueron amargas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que yo comerme la palabra de Dios, yo hablar la palabra, yo buscar la palabra? Es algo que puede ser dulce, encontrar la revelación, encontrar lo que Dios me quiere decir, abrir y encontrar sus promesas. Esto es dulce. Es cuando yo tengo un problema y yo abro la palabra y yo puedo ver que aún sus promesas están vigentes. Y lo dice que nadie me podrá tocar. Y dice que puedo dormir y descansar en paz. Entonces las promesas de Dios siguen trabajando, siguen activas y esto es dulce. Amado, pero cuando la comemos, cuando empieza a entrar dentro de nosotros la palabra, cuando lo que Dios me dice comienza a entrar a mi corazón, comienza a entrar a mi mente, comienza a entrar dentro de mí, la aplicación de la palabra es amarga. Hacer lo que Dios dice es amargo. Hacer lo que dice y lo que leemos no es fácil. ¿Cuántas veces has leído ama a tus enemigos? Eso no me gusta. Perdona a los que te han hecho mal. No quiero. Porque es dulce muchas cosas,
pero amargas a la hora de aplicarla, a la hora de ponerla en obra, a la hora de comenzar a ser responsable con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por eso el libro de Apocalipsis, Revelación, es un libro que el mismo apóstol Juan, el ángel le dice, cómetela, come la palabra, será dulce, pero cuando esté dentro de ti, el cambio, la transformación que genera va a ser difícil. Porque entonces vas a tener el Espíritu dentro. Pero entonces la palabra comienza a trabajar en tu corazón. Y ya cuando piensas hacer las mismas cosas, no puedes. Porque la palabra está dentro de ti. Y ese es el problema de tantos cristianos, de tanta gente que no conoce la palabra, que no devora la palabra. Amado, hasta el propio diablo se sabe la Biblia. Hasta el diablo se sabe de memoria la Biblia. Con eso tentó a Jesús. Pues imagina qué podrá hacernos a nosotros cuando no sabemos lo que está escrito, cuando no sabemos lo que viene para mí. Pero la palabra fue clara para el profeta. Ve después que te comas esto y háblale al pueblo, a un pueblo duro. ¿Alguna vez le has hablado a alguien y es alguien de un corazón duro? Y parece que tus palabras chocan contra una pared. Parece que lo que tú estás diciendo no hace ningún efecto, porque el ser humano tiene corazones duros. Y el profeta estaba claro desde el principio. Y tú y yo, amado, tenemos que estar claros desde el principio. Estamos hablándole a personas de corazones duros. ¿Por qué? Porque el diablo se ha encargado de endurecer sus corazones. El diablo se ha encargado de endurecer sus vidas. Por lo tanto, hay que ser fuertes. Me gusta mucho lo que el Señor le promete. El Señor le dice, voy a darte un rostro fuerte. Voy a darte, dice el verso 8, una frente fuerte. En otras palabras, te voy a hacer fuerte, porque la tarea que tienes delante no es fácil. Lo que tenemos al frente no es fácil. El pelear por nuestros hijos, el pelear por nuestros matrimonios, el pelear por nuestra comunidad, pelear por mi familia, no es fácil. No es sencillo, porque el diablo ha hecho los corazones de piedra. Por eso, amados, se necesita hombres y mujeres que devoren la palabra de Dios, que busquen la palabra de Dios, para que cuando la busquen, su rostro se haga fuerte, para que Dios sea el que haga nuestra frente. ¿Sabes? Está hablando de pensamientos, está hablando de mis pensamientos, de mis metas, de mis decisiones, que Dios la haga fuerte. La palabra, ¿sabes? La palabra fuerte que viene en este texto, en este verso 8, es la palabra hebrea que se traduce como Asak. Y es la misma palabra que forma el nombre de Ezequiel. Mira esta comparación. La promesa de Dios diciéndole al profeta Ezequiel, te haré fuerte. Esa palabra fuerte es parte de la misma palabra del nombre Ezequiel. Ezequiel significa Dios fortalecerá o Dios endurecerá. Ezequiel era un hombre que Dios lo estaba llamando con una identidad de un hombre que es débil, pero que Dios lo puede hacer fuerte. De hombres y mujeres que no tienen el poder. Y te digo, cuando tú no tienes el poder, eso es bueno, porque entonces el poder de Dios se puede manifestar. Cuando nos creemos muy poderosos, creemos que todo lo podemos resolver.
Pero viene Dios y le dice, hijo de hombre. En otras palabras, tú no eres fuerte. Tú eres un humano más, con debilidades, con errores, con pecados. Tú no eres fuerte. Pero yo, dice Dios, te doy una identidad de fortaleza. Eso es la diferencia de la obra de Dios en nuestras vidas. Y es lo que Dios logra hacer en mí. Te doy una identidad de fortaleza. Mira el verso 9, amado. Dice el verso 9, como diamante y más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. ¿Sabes lo que es un pedernal? Un pedernal es un conjunto de rocas, pero no cualquier roca, sino las rocas más fuertes de Palestina, de toda la región geográfica de donde ellos vivían. Entonces mira la comparación de lo que Dios le está diciendo. Te he hecho más fuerte que un pedernal. Y sabes, con estas rocas era que se construían armas, utensilios, cuchillos, porque eran tan fuertes que podían romper otras rocas, podían quebrar otras cosas. Entonces lo que viene Dios a decir es, yo tengo un propósito para tu vida. El propósito de hacerte fuerte con la habilidad de romper otras cosas que también son fuertes. Entonces, cuando tú ves que el corazón de los que están a tu alrededor es fuerte, cuando tú ves que estamos rodeados de una generación que no quiere buscar de Dios, de una generación que se aleja de la presencia de Dios, cuando tú vives en eso, lo que pasa es que a veces peleamos y nada pasa y nada sucede. Pero la promesa de Dios es, yo te haré más fuerte que eso. Yo te haré más fuerte que las personas. Yo te haré más fuerte que lo que el enemigo ha logrado. Yo te haré más fuerte que tus problemas. Yo te haré más fuerte que las cosas con las que peleas. Pero hasta aquí todo lo que viene de Dios. Dios hace una promesa y Dios cumple sus promesas. Y Dios le dice, toma el rollo, cómete el rollo, ese rollo te va a transformar y ese rollo te va a hacer fuerte. Ahora viene nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos? 5 cosas para ser transformados por Dios. Y la primera en este domingo es la palabra. Cómetela. Ahora viene nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos está diciendo? ¿Sabes? Dios hace un llamado, ahora tú tienes que responder al llamado. Dios da promesas, pero tú y yo debemos buscar sus promesas. Así que le dice 2 cosas fundamentales. Le dice, escúchame. Escucha que yo te hablo. Y segundo le dice, mira que este pueblo es duro, tú no lo seas. Mira lo que Dios le está pidiendo. Escúchame para que yo te voy a hablar. Y segundo, no seas como los demás. Así que falta nuestra decisión, la obediencia al llamado. Dice que Ezequiel tomó el rollo y lo devoró. Y sí, fue dulce. Y sí, cuando lo fue a poner en práctica fue difícil. Las cosas que Ezequiel tuvo que vivir fueron muy duras. Luego lee el libro completo de Ezequiel. Fue un libro muy duro, donde Dios le pidió cosas a Ezequiel muy fuertes. Pero Dios se lo dijo. Es un pueblo duro, pero a ti te haré más fuerte. Pero yo estaré contigo. Dice el verso 14. El Espíritu entonces me alzó. Y yo iba con amargura en el Espíritu. Dice, sí, el Espíritu me alzó y las cosas iban mal. Y pasé trabajo.
y las cosas no siempre fueron como yo las pensé, pero el Espíritu estaba conmigo. Esa es la diferencia. La diferencia es de un hombre que quiere marcar la diferencia. Un hombre que dice, ¿sabes qué? Voy a cambiar las cosas que hemos hecho en nuestras vidas. La diferencia es que vemos a Ezequiel, un hombre que tuvo que pasar momentos delicados y momentos difíciles, pero un hombre que aunque las cosas que enfrentó fueron duras, en su proceso se hizo fuerte. En su proceso Dios estuvo con él porque solo las Escrituras eran suficientes. Solo las Escrituras eran suficientes para cambiar su vida y para transformar su vida. Solo las Escrituras. ¿Alguna vez has experimentado el deleite de la palabra de Dios? ¿Alguna vez has encontrado difícil de aplicarlas? Nos pasa a todos. Pero yo te aseguro que si tomas decisiones, la decisión de decir voy a ser obediente a la palabra, obediente a lo que recibo, obediente a comerme mis promesas, a comerme lo que Dios tiene para mi vida. Hace un tiempo leía un testimonio de un hombre que estaba enfrentando una gran tempestad, el barco se hundió y todo lo que había en el barco se perdió. Pero la corriente llevó muchas cosas hasta la orilla, muchos pedazos del barco, otras propiedades de algunos de los náufragos. Y los hombres del pueblo que vivían cerca de la playa fueron en la mañana y mientras buscaban entre las cosas que el mar trajo hacia la orilla, encontraron un pequeño Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia. Y tomaron el Nuevo Testamento y lo leyeron, y cuando abrieron en la primera página había una dedicatoria sobre el dueño de ese Nuevo Testamento. Y esa dedicatoria decía Marcos Rodman, Hamburgo. Y luego debajo decía, leído por primera vez a petición de mi hermana Lolet. Leído por segunda vez por temor al juicio de Dios. Y leído por tercera vez y muchas veces más por amor a mi Salvador Jesucristo. Esta dedicatoria lo explica todo. Dice, leí este libro la primera vez porque mi hermana me dijo, porque mi hermana me lo dio. Pero lo leí la segunda por temor al juicio, por salvación, por no perderme. Pero ¿vas viendo el cambio? Lo leímos una vez y entiendo que necesito perdón, que necesito salvación. Pero eso va cambiando mi ser, pero va cambiando mi corazón. Pero entre más yo leo, más cambia mi mente. Pero entre más yo leo, más cambia las cosas. Y lo leyó muchas otras veces, ya no por temor, sino por amor. Porque entendió el amor de su Salvador. Porque entendió el amor de quien lo llamó. Yo solo te voy a animar que examines hoy por cuál de los tres motivos lees la palabra de Dios. ¿Porque alguien te lo dice? ¿O por temor a no perderte, irte para el infierno? ¿O porque has descubierto el amor del Señor que escribió esas palabras para ti o para mí? Hoy queremos participar de la mesa del Señor. Y es una invitación para todos. Pero cuando venimos a la mesa también comemos del pan, tomamos del vino. Como el profeta devorando la palabra, diciendo lo que yo como hoy es una representación de mi compromiso con Dios.
y lo que como por mis labios es para que haga un cambio en mi interior. Es para que transforme mi vida y mi espíritu. Oremos hoy. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por lo que has hecho en nosotros. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias porque tú haces la obra completa en nosotros. Y hoy nos acercamos hacia la mesa con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, pidiéndote, Señor, que transformes, que cambies nuestros corazones. Moldea y cámbiame y hazme una nueva persona, porque dependemos de ti.